Está determinado por los aspectos geográficos y atmosféricos tales como precipitaciones, intensidad, radiación solar, temperatura, altitud y humedad relativa, como aspectos y factores que determinan climas y microclimas en nuestro país Colombia, que van desde los 35 grados en los llanos y en las costas hasta por debajo de los 0 grados en la montaña, como en la cordillera de los Andes y la Sierra Nevada de Santa Marta. Colombia completa 2 siglos de vida independiente. No cabe duda que el sendero de la paz, del bienestar y el desarrollo están llegando. La ganadería ha sido un factor estratégico para este logro, ya que el impacto que ha tenido económicamente como socialmente en el campo ha multiplicado de forma benéfica, gracias al intensivo proceso de modernización. Nuestro país recobra la condición perdida de un bovino por habitante y se afianza como uno de los grandes de la ganadería del continente. Para el año 2019 tendremos 48 millones de cabezas en 28 millones de hectáreas para 48 millones de habitantes, con niveles de productividad y competitividad que garantizan una posición sólida e indiscutible en el mercado nacional de carne y de leche, y una ubicación de privilegio entre las 10 líderes mundiales del sector. Hablar de ganado tipo lechero en el trópico bajo colombiano, de una vez nos identificamos con la zona del norte del Valle del Cauca, entre Cartago y Obando, que es en el municipio que nos encontramos en el día de hoy, donde la ganadería Real Woods abre sus puertas para conocer el trabajo genético que vienen realizando en cruzamientos con el ganado Gyr y Holstein. Nos acompaña el doctor Luis Evelio Marín, médico veterinario zootecnista, que es el encargado de manejar todo lo que tiene que ver con el trabajo genético y operativo de la ganadería. Hola Luis Evelio, buenos días. Buenos días Freddy, ¿cómo estás? Muchas gracias y gracias por abrirnos las puertas para conocer el trabajo que ustedes realizan. Es un gusto nosotros mostrarle el trabajo que estamos haciendo aquí en la empresa. Bueno, ¿ustedes a qué se dedican? Nosotros somos una empresa ganadera que llevamos 10 años en el mercado. En el año 2007 se fundó la empresa. La idea principal era trabajar con el ganado Gyr. Pues en esa época era muy famoso el ganado, estaba incursionando en Colombia. En esa época el ganado Gyr apenas estaba dando, o sea, aunque habían unas ganaderías que habían hecho una importación en el año 99-2000, él no se había masificado como hoy en día está el Gyr. Pero estaba en ese proceso de crecimiento. Exacto, estaba en un proceso de crecimiento muy bueno y pues uno de los socios de la empresa tenía experiencia con el Gyr y quería montar su empresa aparte. Sí. Y entonces toda su experiencia la quería implementar y hacer una empresa propia, donde nació Real Wood. Bueno, ¿y esa genética del ganado Gyr, de dónde la trajeron? ¿Cómo fue ese proceso para la fundación de esta gran empresa? No, esa genética se compró de varias ganaderías. ¿Acá mismo en Colombia? Aquí mismo en Colombia, especialmente aquí en el norte del valle. ¿De que está la cuna del Gyr lechero? Sí, sí, o sea, hay muchas ganaderías buenas, con muy buen material genético que se han acentuado acá en esta zona. Y una es el Empedrado, Don Juaco con la Judea, también es otra ganadería muy buena. Y han existido otras ganaderías que ya no existen, pero que generaron un pie de cría donde esa base está en nuestro ganado. Bueno, ustedes arrancaron con el ganado Gyr. ¿Y cómo fue ese trabajo, esa incursión y hasta dónde los han llevado? Nosotros arrancamos con 10 vacas, algo pequeño porque pues, no se quería, porque el mercado tampoco lo daba. ¿Sí me entiende? En ese momento el mercado era más bien poco y se empezó a trabajar con ganado Gyr
pero trabajando con ganado puro, o sea, inseminando las GIR con puro. Sí. Pero a medida que el mercado fue cambiando, se fue viendo que el GIR tenía un potencial para cruces, especialmente con el Holstein. Ustedes empezaron a trabajar seguían trabajando, me imagino que utilizando semen brasilero, seguían como ampliando ese núcleo. Exacto, sí. La idea era llegar a 50 vientres. En ese momento tampoco estaba tan masificado el FIVI. Entonces, por ese tiempo se utilizaba transferencia de embriones. Convencional, entonces, lavados. Lavados. Entonces, el tiempo para repoblar y hacer esa ganadería era más bien demoradito. Sí. Aunque la transferencia ayudaba. Ayudaba, sí. Pero no era al ritmo como hoy es el FIVI, que usted con 3 vacas puede empezar a hacer una ganadería en una multiplicación. Y esa es la idea de la empresa, una multiplicadora genética. Ok, perfecto. Bueno, entonces en ese momento ustedes estaban trabajando con convencional y estaban utilizando genética brasilera. Estábamos utilizando, como te venía contando, estábamos utilizando toros brasileros que estaban rankeados en unos programas que está haciendo Brasil o que sigue haciendo hoy en día para mirar cuáles eran los toros de más leche, que mejoraban ubres, que mejoraban algunas características funcionales de los animales. Y entonces con esa genética brasilera se empezó a trabajar. Bueno, cabe resaltar que la genética de ganados equinos es totalmente diferente a la de taurinos, en el cual acá los toros que hace 5 o 6 años eran número 1, en algunos casos sigue siendo el mismo número 1. Sí. No pasa como las ganaderías taurinas, donde cada 6 meses, por temas genómicos, por el mismo trabajo que vienen realizando y por la cantidad de población que existe de esas razas, hace que eso evolucione un poco más. Sí, es verdad, aunque eso ahorita en los últimos, por ahí 3 años, ya han salido unos toros nuevos GIR que han mejorado, han salido por ahí unos 4 o 5 toros que han mejorado, que se han rankeado y que las características como ubre, patas, fenotipo racial han empezado a mejorar. Sí. Pero hace, digamos, unos 10 años no era así. O sea, se utilizaban los mismos toros, se tendrían a utilizar. Y otra cosa era que como el GIR es muy cerrado, entonces hay veces hay que refrescar la genética con unos toros que de pronto no son tan buenos en unas cosas, pero hay que abre el abanico de familia. Exacto. Los empresarios de la industria ganadera han potencializado el sector, generando producciones de razas especialmente adaptables a climas cálidos, ya que estas regiones son las más pobladas en el país. Debido al relieve y a los diferentes climas que posee el territorio nacional, es rico en una infinidad de productos y una gran variedad de los mismos que generan importantes recursos en la economía de cada sector. Algunos ganaderos han interpretado la demanda bajo la producción de diferentes razas y la acogida del producto final. ¿Cómo fue que empezaron a trabajar con el trabajo del F1? El F1 empieza a verse por la necesidad en el mercado, que, o sea, por ejemplo en esta zona había mucho, o sea, aunque había GIR y ellos tenían, la gente pues en la zona tenían sus lecherías, utilizaban el GIR para sacar un Holstein. Base de cruzamiento. Pues sí, pero no era masiva, sí, digamos. Pero empezaron a ver que ese cruzamiento con Holstein daba un resultado muy bueno tanto en la parte productiva. Eran buenas de leche, eran unas vacas que tenían mejores ubres, porque inicialmente cuando hicieron esos cruzamientos los hacían con vaca Holstein, toro GIR, hacían ese cruzamiento. Pero ¿qué pasa? Como lo que hablaba ahorita con el GIR, como el GIR, o sea, muchos toros, hay muy pocos toros que yo le voy a decir, no, ese toro mejora ubre. Entonces las ubres de esas vacas F1 no salían tan buenas, los ligamentos eran débiles, tendrían al tercer o cuarto parto tener unas ubres muy caídas, entonces daba mucha mastitis, era una vaca que había que descartarla muy fácilmente. O sea, lo que estamos diciendo es que los toros GIR lo que hacen es transmitir sus ubres. Pues en ese momento, o sea, como no, hay toros GIR buenos. Sí, obviamente. Pero si usted va a comparar esos toros GIR con toros Holstein, pues no hay, porque el Holstein lleva mucho tiempo de selección
y unos toros probados sobre 1000 o 2000 hijas, Sí, mientras un toro gir lo prueban sobre 50, 80 hijas. Entonces uno va sobre seguro. Sí, Entonces escogiendo unos toros buenos, por ejemplo estas son hijas de un toro Planet, sí. Toro Planet que hace 2 años o 3, si no estoy mal, quedó de primero en el ranking, ya hoy no es primero porque el Holstein tiene eso. Van, la presión. O sea, la presión de selección es alta y a toda hora, cada 2 o 3 meses va cambiando el ranking porque es muy rápido. Entonces, pero entonces son los toros que van ya probados a ubres, a patas, a fertilidad, a leche. Entonces son unos toros que mejoran. Entonces las ubres, empezamos a ver que las ubres que se daban de estos toros eran unas ubres más rasas, con mejores ligamentos, tanto anterior como posterior, unos pezones más bien posicionados, de un buen tamaño, y, más cortos, ¿no? y la vida productiva del animal era más larga. O sea, el animal no se había que descartarlo en un tercer parto. Son animales que duran 5, 6, 7, 8 partos. Entonces el producto empezó a coger fama y reconocimiento por eso, en esta zona más que todo, y de aquí se fue expandiendo. ¿Qué hace que la ganadería Real Wood sea la que marque la diferencia en producción de este tipo de producto en cruzamiento para llegar al Girolando? Yo creo, Freddy, que nosotros llevamos, aunque llevamos poco, pues, porque hay unas ganaderías que llevan más, nosotros llevamos 10 años seleccionando animales. Además, ese pie de cría que se compró, pues es un pie de cría que se conocía y ya lleva una selección de más de 10 o 12 años previa a la compra. Y yo creo que la disciplina, el trabajo constante y siempre trabajando con la mejor genética. Eso yo creo que va de la mano siempre para tener un producto bueno y que el producto sea conocido. Hay que resaltar que en el año pasado en la feria de Barranquilla nosotros vendimos un lote, y de ese lote una ganadería amiga de acá de Cartago batió el récord en novillas con una vaca de nosotros, una novilla de nosotros. Ah, bueno, es súper interesante ese tema. Con 43 litros de primer parto. Los sistemas de producción en nuestro país se pueden clasificar con su producto final en 3 grandes grupos, lo que es carne, leche y doble propósito. Para discriminar cada uno de estos grupos podemos hablar que la carne es la cría y la ceba, ocupa el primer lugar con 13.7 millones de cabezas de ganado. El doble propósito el segundo lugar con 8.2 millones de cabezas de ganado. Y la lechería especializada ocupa el tercer lugar, sin dejar de ser importante, con 1.500.000 cabezas de ganado. Bueno, pero ¿cómo se saca el producto? Hagamos como todos los pasos para conseguir una F1 y luego llegar al Girolando. Lo importante, yo creo que en toda ganadería, es conocer nuestras vacas. Sí, tener datos, esa información, Exacto. eso es vital. Es vital para usted tomar decisiones, saber cuánto da una vaca, qué intervalos de parto tiene, cuántos litros, muchos datos que le pueden decir este animal es el ideal para yo replicar, ya sea con puro o con F1. Y otra es escoger un buen toro que mejore. Nosotros escogemos toros que mejoren ubre, patas, que tengan por encima de 1500 en leche, Sí. y tengan una vida productiva, muy buena vida productiva. Que sean longevos. Sean longevos, que sean fértiles las hijas. Sí. Escogemos esos toros. O sea, ustedes escogen las mejores vacas con los mejores toros. Exactamente. Hay una selección, un trabajo que se viene haciendo. Normalmente, pues, Asocebú ellos hacen un control lechero mensual donde vienen y miramos cuánto producción está dando El comportamiento de las vacas. Exacto. Entonces, todo eso nosotros llevamos desde el 2010 haciendo controles lecheros. Entonces, eso da datos para poder nosotros decir qué animales vamos a trabajar con FIDE. Bueno, listo. Escogen entonces esa donadora, escogen el mejor toro. Los embriones los hace Embriones del Sinú. Sí, Embriones del Sinú hace el trabajo en laboratorio, aspira las vacas y transfiere.
Otra parte importante es la selección de las receptoras, que sean unas buenas receptoras. ¿Y ustedes mismos las producen acá? Sí, nosotros no aquí en esta finca, pero sí en otra. Unas receptoras que den buena leche, o sea, que levanten una cría bien, que sean fértiles. Previamente, embriones del sinú hace la selección de la receptora, si está apta reproductivamente. Se hace un protocolo de 17 días para la transferencia. Vienen y aspiran a los 8 días de empezar la sincronización y dura 8 días más o menos el trabajo del embrión en el laboratorio, y posteriormente al día 16 o 17, depende del protocolo que hayan mandado, transfieren el animal en la receptora. A los 9 meses y medio más o menos, nace el animal, sí, ¿cierto? Este animal dura al destete a los 9 meses, sí, y se levanta hasta más o menos 21 o 22 meses. Ahí se preña, sí, y nosotros vendemos los animales hasta los 90 días, se entregan preñados. Bueno, ustedes entregan de 90 días, le entregan a los clientes. ¿A dónde más han enviado esas novillas? Últimamente hemos enviado a Barranquilla. A Barranquilla, que están montando muchas lecherías allá. La costa atlántica. Y hemos enviado a los llanos, al Magdalena Medio también hemos enviado muchos, nos han comprado muchos animales, y aquí mismo en Cartago. Ahora nos dirigimos hacia el norte del país, departamento de Córdoba, costa atlántica colombiana, zona ganadera por excelencia. Municipio de Planeta Rica, donde queda Hacienda La Catalina. La ganadería Real Woods es donde tiene el criadero de la raza Nelore y de la raza Gusera. Continuando con este capítulo de Empresarios del Campo, donde estamos hablando del trabajo que viene realizando genéticamente esta ganadería, Luis Evelio nos va a hablar del manejo del Nelore, que no es tan común en nuestro país. ¿Por qué el Nelore? ¿Por qué el Nelore? Vimos la necesidad de encontrar una raza que se acomodara a unas tierras que no son tan fértiles, unas tierras más rústicas, unas tierras más, o sea, de condiciones más agresivas, unos veranos más largos, y entonces buscamos una raza que se acomodara a esa, que fuera fértil, que tuviéramos una cría por lo menos al año, y esa raza se acomodaba a esas condiciones que nosotros teníamos. Aquí en la finca normalmente va un verano desde mitad de diciembre, enero, febrero, marzo, y se ha ido hasta abril. Entonces es una raza que nos aguanta ese verano, y a pesar que da ese verano, trabaja muy bien en la fertilidad. Además, los pastos no son los mejores, son unas humidícolas, unas braquiarias humidícolas que son buenas, pero no son las mejores. Y ellas se comportan muy bien en esas condiciones. Bueno, hablando del Nelore, tenemos que decir que en Brasil son los mayores productores del mundo y son los mayores exportadores de carne. Algo de tener esta raza para que una potencia como este país sudamericano esté utilizando este tipo de ganado para la producción de carne. Desde los años 70 en Brasil tuvo un crecimiento, hubo un boom ganadero muy grande, porque se empezaron a abrir y a desarrollar las tierras de Mato Grosso arriba en el norte del Brasil, empezaron a sembrar mucha braquiaria y empezaron a ir de la mano a la selección del Nelore, donde hacían una presión de selección grande a fertilidad. Ellos normalmente al año hacen una monta estacionaria donde meten 1000, 2000 vacas, y durante la estación de monta, que dura entre 3 y 4 meses, preñan todos los animales, y lo que no preñan se va de sacrificio. Y todos los años así. Entonces llevan muchos años en esa presión de selección a fertilidad, y además pues a otro tipo de características del ganado, como destete, ganancias de peso y otras características que mejoran la productividad. Bueno, ahorita lo están cruzando, piensan cruzar. No, ahorita nosotros con el ganado pensamos hacer una base genética grande, sí, en la finca. En la finca ya tenemos un proyecto para montar 500 a 600 vientres de Nelore. La base genética de nosotros fue importada del Brasil, sí, de una tierra ahí en Mato Grosso, y lo que nosotros queríamos es tener ganado de potrero, pero altamente productivo.
La producción de leche especializada se concentra en climas templados y fríos, especialmente en Antioquia y en Cundinamarca. Pero cabe resaltar que los cruces que se vienen haciendo en el Trópico Bajo están dando un lácteo de excelente calidad. Así como tenemos ganados cruzados para la producción de leche con el girolando, ganados cebuinos en producción de leche como el gir, en producción de carne como el Nelore, y que también pensando en carne a futuro con cruces con razas taurinas, no podemos dejar atrás que también se tiene la raza Gucerat, que es la doble propósito en los cebuinos. Háblenos un poco de esta raza. Sí, nosotros también manejamos aquí en la finca un núcleo pequeño de Gucerat, entre 40 y 50 vacas, 50 vientres. Y también ellas, o sea, al igual que el gir, entran en la monta estacionaria que le tenemos. Estamos cruzando el 70% con Holstein para sacar Gusolandas y el 30% con Gucerat. Aunque este ya es un tipo de mercado diferente, un tipo más de doble propósito, las personas que necesitan también sacar su carne, sacar su leche, o sea, de pronto castigan un poco la producción de la leche, pero la aumentan con la producción de carne. Sí, la idea es mantener un equilibrio entre los dos, porque no se puede uno ir tanto, como es una raza de doble propósito, si uno se va mucho para leche, pues los animales no salen, castiga la carne. Entonces la idea es utilizar toros que sean positivos a los dos. Bueno, hablando del tema del Gucerat como tal, ¿cuáles son las bondades de esa raza? Una rusticidad muy buena, la fertilidad y la adaptabilidad al medio y a las condiciones extremas. Para ser una raza milenaria hace que tenga todo eso en su ADN, esa rusticidad. Pues uno se pregunta por qué no ha gustado tanta la raza o por qué no se masifica tanto, si es una raza que uno trabaja con ella y uno enamora. Sí, es una raza que tiene muchas bondades. Al trabajar uno con ella, de pronto uno al verla de afuera, uno dice, uy, bueno, sí. Por lo cachón. Sí, le deja dudas a uno, pero al trabajar directamente con ella es una raza que uno dice, esta raza es interesante y tiene muchas bondades, pero lamentablemente no se ha masificado como debería. ¿Pero ustedes siguen duplicando esa genética también? Sí, ¿Cómo lo están haciendo con las otras razas? Sí, seguimos. El 30% lo trabajamos con toros Gucerat, lo que yo le había hablado. Pero fertilización in vitro. Sí, también hacemos fertilización in vitro una vez al año de las mejores vacas. Luis Evelio, gracias por esta invitación y abrir las puertas para conocer el trabajo genético que vienen realizando en carne, en leche y hasta en adaptabilidad con las diferentes razas que manejan en las diferentes zonas del país. ¿Qué le tienes que decir a todos los ganaderos que están viendo Empresarios del Campo? Que conozcan la base genética que tienen, porque uno conociendo los animales, pues nuestros animales, podemos mejorar cada vez más. O sea, lo que uno decida hoy en hacer en ganadería se puede ver reflejado hasta dentro de 10 años. Exactamente. Y si tomamos malas decisiones, pues vamos a perder mucho tiempo. La decisión que tome uno al utilizar un toro se va a ver en la primera generación en un 50%, en la segunda generación en un 25% y en la tercera generación un 12.5%. O sea, la decisión que tomemos sea hoy, sea bien o mal, la vamos a ver reflejada hasta la tercera generación. Exactamente, y por eso hay que utilizar una base genética buena, en semen, si vamos a comprar un pie de cría a alguna ganadería que sea buena. En este caso la de ustedes, que tienen todas las... Sí, nosotros les podemos ofrecer una base genética de gir, de Gucerat, de Nelore, que llevamos años de selección, y una base buena genética que se ha ido seleccionando con el tiempo. Los contactos, pues, para que ustedes se puedan comunicar con nosotros, al correo luismq45@hotmail.com o a puertasdelcampo@hotmail.com. ¿Y un teléfono? 323-466-3088. Luis Evelio, muchas gracias por estar acá y seguimos andando por este país ganadero. La empresa Real Foods trabaja arduamente por la proyección de la ganadería en el Trópico Bajo, así como en cada una de las zonas donde se trabaja a pasos agigantados gracias a los industriales y empresarios ganaderos y a sus asociaciones.
Esto es Empresarios del Campo.